Multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria. Presenta Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales con Elizabeth Pereira. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El sur global. Estimados usuarios y usuarios, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Mundo Conectado, análisis y perspectivas globales. Les saludamos también desde la presidencia de la multiplataforma del Sistema Radio Nacional de Venezuela, en la persona de Isbemar Jiménez, en los controles técnicos Rafael Pérez Prado, en la producción general y en los micrófonos Elizabeth Pereira. Saludamos además a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Queridos usuarios, es un programa que busca brindar una educación accesible y sencilla sobre los temas de relaciones internacionales y geopolítica, desafiando las barreras del conocimiento y acercando la comprensión global a todos los usuarios y usuarias. Este es su programa de análisis internacional desde la visión soberana de nuestra patria. Abordaremos los recientes acontecimientos tras la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus implicaciones para la región. Mundo Conectado. Noticias del mundo. Dentro de las noticias más importantes tenemos que Venezuela es el país con mayor crecimiento en América Latina. Así lo podemos leer del portal de VTV. Venezuela es el país con mayor crecimiento en América Latina. Hemos logrado vencer la hiperinflación que llegó a ser del 344.000% en un solo mes en el 2019, afirmó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante una entrevista con el periodista Breno Altman. En el ámbito económico, asimismo, destacó que la CEPAL proyecta para nuestro país un crecimiento del 9%. Este crecimiento, por supuesto, se debe a un plan estratégico centrado en la protección del pueblo, en el desarrollo de la producción nacional y podemos agregar también en iniciativas de inversión extranjera que han venido a nuestro país desde el año pasado y que van a concretarse durante los años 2025 y 2027. Además, leemos también en Telesur que Honduras convoca a reunión urgente de la CELAC sobre migración y derechos humanos, mientras Estados Unidos criminaliza a migrantes. Y es que dicha reunión se ha programado en formato híbrido, aseguró el comunicado emitido por la presidenta hondureña en su cuenta X. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó el domingo pasado a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC a una reunión de carácter urgente para abordar la migración y la unidad latinoamericana y caribeña en un contexto de deportaciones masivas de migrantes en Estados Unidos y frente a la criminalización de la migración por parte de la administración Donald Trump. Mundo Conectado. Enfoque geopolítico. Regresamos, estimados usuarios. Y es que el pasado 20 de enero Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos. Desde entonces ha implementado políticas que afectan directamente a América Latina y al equilibrio global. Para profundizar en este tema, contactamos al analista y profesor Martín Pulgar. Bienvenido, profesor, es un verdadero gusto y privilegio tenerlo en este espacio. Profesor, las políticas migratorias de la administración Trump han generado tensiones significativas en América Latina. Y esa sería nuestra primera pregunta para usted el día de hoy. Queremos conocer cómo evalúa usted el impacto de las recientes políticas de deportación masiva implementadas por la administración Trump en nuestra región. Muchas gracias por invitarme y para conversar estos temas tan importantes en esta relación tan compleja que siempre tenemos entre Estados Unidos y América Latina, y desigual en principio, y a veces donde Estados Unidos, más que un actor que busca una buena vecindad con sus vecinos del sur, lo que pretende permanentemente es ejercer un ejercicio hegemónico y de imposición de política.
En el caso muy particular de estas políticas de migración masiva y de implementación que de alguna manera impacta a muchos países del mundo, porque el Estados Unidos como primera potencia todavía mundial, global, ejerce un polo de atracción de muchos países en torno a la búsqueda de bienestar, la búsqueda de un destino mejor. Eso que llaman el sueño americano está muy sembrado, inclusive ellos lo han propiciado permanentemente a través de sus mecanismos de creación de propaganda, como puede ser Hollywood, como puede ser el cine, la televisión, las series, en fin, y ahora las redes sociales que son prácticamente dominadas por los Estados Unidos. Ese polo de atracción de que Estados Unidos es el destino más grandioso que puede tener la humanidad, su imitación, su copia, su accionar, que los pueblos se parezcan para ser grandes, se parezca a lo que hacen los Estados Unidos, está sembrado en muchas acciones propagandísticas de los Estados Unidos. Y eso genera un polo de atracción en muchísimos pueblos, no solamente latinoamericanos, pero muy particularmente la migración en Estados Unidos y en el tema de campaña de Donald Trump fue usado como un mecanismo central ante los problemas profundos que tienen los Estados Unidos en lo económico, en lo social, el problema de la seguridad interna, el problema de la delincuencia, en muchas de sus sociedades, en sus grandes ciudades, el problema de la droga, en fin, una serie de problemas sociales insignificativos. Trump lo que hizo fue trasladar esos problemas a un enemigo exógeno. Y ese enemigo exógeno es uno de los temas centrales que ha manejado, es la migración. Y la migración, buena parte de esa migración ilegal tiene que ver con Latinoamérica, fundamentalmente mexicanos, colombianos, centroamericanos en términos generales. Cuando uno ve las estadísticas de los Estados Unidos, las principales olas migratorias vienen de México. México sería la gran hegemonía de los Estados Unidos, de la mayor población que emigra hacia los Estados Unidos, pero también hay importantes colonias de países centroamericanos como salvadoreños, guatemaltecos, colombianos también es una migración muy importante, y en el caso muy particular de Venezuela, que si bien en los últimos años ha habido una mayor movilización de venezolanos hacia los Estados Unidos, no es de las más significativas, a pesar de que la propaganda quiera colocar a Venezuela como un país destino a los Estados Unidos de sus migrantes, y como si es una migración masiva, algo que los números no lo indican de esa manera, pero ciertamente no deja de ser importante si tomamos en cuenta que es una migración de alguna manera de impacto novedoso, porque ha sido de los últimos años. Bueno, esta migración, este proceso de migración es un tema de campaña. Ellos decidieron que la migración era uno de los temas centrales, desplazando, como te decía, sus problemas, la solución de sus problemas económicos, de diferencia de clases, de problemas sociales internos de los Estados Unidos, en que el enemigo es la migración, el que te quita los puestos de trabajo o el que te hace actos de delincuencia organizado, de delincuencia y asaltos, y que pone en peligro la vida de los norteamericanos. No es más que un acto de propaganda para trasladar en otros las responsabilidades de un sistema político que no ha sabido dar respuesta a sus ciudadanos, pero que dice que el problema es los migrantes, entre otros factores exógenos como son China, como es Rusia. O sea, siempre el factor perturbador de los problemas sociales y económicos de los Estados Unidos son los otros, los extranjeros, y nunca las políticas de explotación y desigualdad implementadas en los Estados Unidos, o no haber abordado un tema de equidad social o de sanidad pública adecuado para beneficiar a la mayoría de su población. Entonces siempre el enemigo es el otro. Entonces, en este marco de cumplimiento de campaña electoral y de demostrar que Estados Unidos sigue siendo un país enérgico, de poder, de fuerza, donde todos los países del mundo se doblegan a su voluntad, implementan una política migratoria de expulsión a extranjeros ilegales. Algunos dicen que es justamente porque no se cumplen los procedimientos legales establecidos para esas expulsiones. Los montas en un avión, los tratas como unos delincuentes y los envías a sus países de origen. Esto ha traído un roce
con países fundamentalmente donde la migración es muy alta, especialmente con México, porque parte de los Estados Unidos quiere deportar de todas las nacionalidades hacia México, cuando México no niega que trasladen a sus connacionales, pero no los que no son mexicanos. Y así sucede con varios países que han buscado trasladar a otros países, a terceros y a otras nacionalidades que no son de ese principal origen de migración. Ahí está el conflicto, y el conflicto se agudiza con Colombia, entre otras cosas porque Petro no niega la recepción de sus nacionales, sino que niega es el trato inhumano, que ya también lo cuestionó Brasil, porque el inmigrante es tratado como un delincuente, esposado y encadenado, cuando la migración tiene un efecto distinto. Tú no puedes, por más que se viole una ley, cuando tú te trasladas a un país en forma ilegal o en forma no cumpliendo los procedimientos de la migración, no puedes decir que son delincuentes. Son personas que a motivos económicos y por esa especie de vitrina que se muestra a Estados Unidos como el país destino, el sueño americano, proyectas, y entonces muchas personas se trasladan a Estados Unidos buscando ese sueño americano, impulsado por ellos mismos, pero al final terminan siendo rechazados y terminan siendo expulsados a través de una xenofobia atroz contra esos migrantes, que al final en muchos aspectos traen bienestar económico, inclusive equilibran buena parte de la economía norteamericana, porque cubre puestos de trabajo que los propios nacionales de Estados Unidos y los migrantes legales no están dispuestos a cumplir. Y entonces buena parte de las plazas que las nacionales y los migrantes legales no cubren, esta masa humana de inmigrantes ilegales lo cubren, muchas veces pagándoles salarios muy por debajo de lo que establece la legislación mínima del salario mínimo establecido por hora en los Estados Unidos. Entonces, usar la migración como una forma de imponer una especie de medidas de que Estados Unidos sigue estando en la palestra pública, que sigue siendo un país poderoso y que impone a toda América Latina las directrices que ella quiere, también es parte de esta implementación de las políticas migratorias de los Estados Unidos. Se usa como una política disciplinante contra los países latinoamericanos, y buena parte de estas acciones que implementó Estados Unidos contra la negación de Petro de recibir a los migrantes colombianos por el trato indigno e injusto que se le estaba haciendo, no es más que una política disciplinante de castigo a aquellos latinoamericanos que no quieran, países latinoamericanos que no quieran cumplir la hegemonía norteamericana. Es una especie de decir: estamos de nuevo en el juego y estamos dispuestos a imponer políticas en nuestro patio trasero. Este es nuestro patio trasero y no vamos a permitir que se salgan del carril ningún país. Y ese es el mensaje o el metamensaje que los Estados Unidos quiere decir a partir de estas acciones. Si bien parece que se llegó ya a un acuerdo de cordialidad en torno a unas políticas básicas de instrumentar estas políticas migratorias con el toque humano necesario y exigido en este caso por Petro, buena parte de la mediática de derecha latinoamericana y de Colombia quiere mostrar que Petro es una persona que se doblegó ante la voluntad de Trump como el gran hegemón, porque de alguna manera eso es lo que quieren transmitir esta derecha estadounidense con sus aliados latinoamericanos, que Estados Unidos es el hegemón y ellos están dispuestos a ser prácticamente los vasallos de Estados Unidos en América Latina, esa derecha latinoamericana a veces rastrera y a veces dispuesta a cualquier cosa para que Estados Unidos le siga manteniendo los privilegios que gozan en nuestros países como élite que todavía gobierna de alguna manera en muchos de nuestros países.
Bueno, es evidente que estas acciones buscan imponer la voluntad de los Estados Unidos sobre nuestros países soberanos, pero no es la única medida y no es una medida aislada, ya que también muchos programas de cooperación y desarrollo podrían verse afectados. Y esto además es una muestra del enfoque unilateral y proteccionista de la actual administración estadounidense. Además, en este contexto, Donald Trump ha suspendido toda ayuda de los Estados Unidos a los países de la región. Bueno, poniendo en riesgo también la ayuda hacia otras latitudes, como en el caso de Gaza o de Sudán. Y queremos consultarle, profesor, en su opinión, ¿qué hay detrás de esta decisión de suspensión de toda ayuda humanitaria de la USAID? Parecería ingenuo pensar que dejarán de financiar la intervención y la desestabilización en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo creo que la suspensión de todas las políticas estas de congelamiento, por lo menos suspensión momentánea, hasta una evaluación profunda de las ayudas y cooperaciones internacionales que aplica Estados Unidos a través de la USAID y estas agencias de cooperación de Estados Unidos, tiene la arista de la situación económica profundamente crítica que está en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene es un país que vive de las deudas. Anualmente se enfrenta a un presupuesto deficitario, es decir, que los ingresos son menores que los egresos, y esto prácticamente es manejado a partir de la manipulación que usan del dólar como moneda global. Ante un dólar que es prácticamente asediado por nuevas relaciones comerciales y de peso específico de otras potencias comerciales y de interés económico importante, Estados Unidos se encuentra en una disyuntiva. ¿Cómo yo equilibro la economía cuando gasto más de lo que me ingresa, gasto más de lo que vendo? Y creo que esa es la gran tarea que se ha planteado Trump, de ver cómo equilibra económicamente la economía de los Estados Unidos. Pero esto tiene unos impactos, y los impactos tienen que ver con que ese gasto tiene que disminuirse por alguna vía, pero con la contradicción que plantean que también una forma que el Estado norteamericano tenga ingresos tiene que ver con el aumento de impuestos. Entonces plantea una contradicción. Yo voy a disminuir impuestos a los ricos, ¿y cómo reduzco el déficit? Entonces, si esa es la propuesta de Trump, de reducir impuestos a los ricos, pero también tengo que reducir el déficit, dice Estados Unidos, ¿de dónde saco? ¿Cómo equilibro el económico? Entonces, uno de los temas tiene que ver con el gasto. El gasto, por supuesto, que se puede decir que seguramente es profundamente ineficiente en estas acciones que ejecuta en el exterior de intervención, porque si bien no es que ella está planteando reducir sus intervenciones militares o sus intervenciones en otros países, creo que sí está obligada prácticamente a ser eficiente con ese gasto. Y buena parte de esos gastos que se ejecutan en cooperación y en intervenciones en países extranjeros seguramente tiene de alguna manera un escape, una especie de ineficiencia económica para su implementación, y es parte, me imagino yo que es parte de la evaluación. No es porque han cambiado su visión de la intervención en otros países, sino que el gasto y el problema económico es de tal dimensiones que los obligan a evaluar sus políticas económicas, tanto impositivas como de aranceles, por ejemplo, y de gastos en torno al proceso de intervención. ¿Cómo tú sostienes un país imperial con unas fuerzas armadas de esas dimensiones y de ese tamaño, con ese gasto, si no tienes los ingresos para sostenerla? Entonces tienes que ver cómo mejoras eficientemente la estructura burocrática y cómo gastas en los procesos de forma mucho más eficiente. Y creo que por ahí es que van buena parte de estas acciones de evaluar esta suspensión de cooperación momentánea, de evaluación de la cooperación, y también, por ejemplo, del retiro de los Estados Unidos a la OMS.
de la Organización Mundial de la Salud, que también tiene muchos gastos porque Estados Unidos es el principal aportante en la OMS. Al retirarse, pretende, creo que, equilibrar los costos ante una institución que para Estados Unidos y para Trump es una institución que ha estado en contra de los Estados Unidos, no beneficia a Estados Unidos, en fin, toda una visión que tiene Trump y su equipo de gobierno sobre estos organismos que lo que son para ellos es prácticamente una esponja de chupar recursos de los Estados Unidos cuando uno les da muy poco beneficio a lo que es al sistema económico, el sistema político de los Estados Unidos. Entonces, por eso pretende retirarse también de la OMS. Y así podemos ver que Trump debe abordar en este periodo de alguna manera cómo hace para sostener la hegemonía mundial, cómo convierte un Estado profundamente ineficiente en gastos, desequilibrado económicamente, y cómo enfrenta a estos actores geopolíticos globales como son Rusia y China, y cómo pacifica y vuelve a recontrolar su patio trasero, y cómo crea también un perímetro de seguridad ante estos actores geopolíticos globales, que es esta discusión sobre el Polo Norte, Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá. Entonces, Estados Unidos está en la reconstrucción de alguna manera de la forma en que ejerce la hegemonía y cómo la va a ejercer a partir de los dilemas de que se le aproximan desde el punto de vista global con nuevos actores, y no es más que ver cómo ordena la casa a partir de estas políticas migratorias, o inclusive esto de la suspensión de la cooperación con países que de alguna manera esa cooperación ha sido ineficiente para los intereses y para cumplir los objetivos que Estados Unidos se ha planteado. Así es, profesor, una unipolaridad en decadencia y un imperio que pues busca reajustarse frente a políticas mucho más eficientes de la multipolaridad. En relación a Venezuela, profesor, sabemos que la relación ha sido históricamente tensa. Durante su primer mandato, Trump implementó una política de máxima presión contra el gobierno venezolano, incluyendo las sanciones económicas que conocemos y también diplomáticas. ¿Es probable que en este segundo mandato se mantenga o incluso se intensifique esta postura? Bueno, buscando aislar aún más a Venezuela en el ámbito internacional, lo cual va a ser un poco difícil vista la diversificación también de nuestras relaciones internacionales. Pero en relación a la relación, mejor dicho, o en cuanto a la relación bilateral entre Venezuela y Estados Unidos, ¿qué podemos esperar de este nuevo mandato del presidente Donald Trump? Mira, sobre Venezuela, por parte de este nuevo gobierno de Trump, yo no me haría muchas esperanzas. Para Trump es necesario, en el enfrentamiento geopolítico global contra Rusia y China, un patio trasero domesticado y pacificado según sus intereses y controlados por su hegemonía. Y Venezuela es un país díscolo ante este hecho. Si bien hay coyunturas que resolver, como hablábamos de la migración, por ejemplo, también está el tema energético. Venezuela y Estados Unidos, por prácticamente un siglo de interrelación energética y comercial en lo petrolero, mantiene prácticamente una complementación importante entre el tipo de petróleo que Venezuela se produce y las refinaciones que hay en el sur de los Estados Unidos, fundamentalmente en Texas. Son economías que lo energético de alguna manera se han complementado y han sido muy impactadas, tanto Venezuela como el sur de los Estados Unidos, con estas sanciones que le han aplicado a Venezuela, con estas medidas unilaterales aplicadas por los Estados Unidos a Venezuela. Y creo que hay un lobby petrolero que cree que puede abrir un espacio de entendimiento
entre los Estados Unidos y Venezuela en función de la coyuntura energética. Más allá de estas coyunturas que son propuestas electorales prácticamente de Trump en su campaña electoral, de lo migratorio y de la búsqueda de un equilibrio energético fundamentalmente, mientras Estados Unidos se adapta a producir la cantidad de petróleo que se ha planteado producir, que implica un esfuerzo financiero y un esfuerzo técnico de mediano plazo. En ese interín podría necesitar o en principio podría sopesarse un buen relacionamiento con Venezuela. Pero más allá de esa coyuntura, para Estados Unidos Venezuela es un factor de perturbación por lo que significa Venezuela en Sudamérica, por lo que significa la revolución bolivariana para América Latina y lo que sería el ejemplo de una revolución que ha podido sobrevivir a pesar de las sanciones brutales que nos han implementado. Un mal ejemplo por su relacionamiento con China y con Rusia para los Estados Unidos. Entonces, ver que se puede construir algún tipo de relacionamiento con Estados Unidos a pesar del sostenimiento de nuestra independencia, creo que es bastante difícil. Estados Unidos siempre verá a Venezuela como un enemigo inusual y extraordinario, y su abordaje para los Estados Unidos tiene que vernos con muchísima investigación, con suficiente análisis para saber cómo producir ese cambio de régimen que ellos quieren. Y creo que en esta coyuntura ellos se van a dar un compás de juego entre la necesidad de poder resolver parte del tema migratorio con los venezolanos que están en Estados Unidos para traerlos de vuelta a Venezuela, el problema de la coyuntura energética y también parte del proceso de cómo hacer para producir en forma inteligente el cambio de régimen, porque todas las políticas que han intentado implementar tanto republicanos como demócratas, pero también el primer gobierno de Trump, fracasaron en ese proceso, y como han fracasado ellos tendrán que buscar algún tipo, creo que se van a dar un compás para buscar el mejor momento para implementar alguna acción contra Venezuela. Creo que nosotros los venezolanos tenemos que estar atentos, inteligentes y siempre estar preparados para cualquier acción o embestida imperial que se nos presente, sin negar, por supuesto, espacios de acuerdos, de negociación, espacios que permitan una posible entendimiento que sea en la coyuntura con un vecino tan poderoso como los Estados Unidos. Pero pretender creer que Estados Unidos va a cambiar su política estratégica en América Latina aceptando la existencia de la revolución bolivariana en una especie de convivencia entre Estados Unidos y Venezuela, a pesar de sus diferencias ideológicas, lo que significa, creo que por lo menos no es posible, o por lo menos sería ingenuo de nuestra parte creernos que Estados Unidos va a aceptar a la revolución bolivariana en el escenario latinoamericano. Eso para mí no va a pasar. Estados Unidos va a buscar siempre la posibilidad de desestabilizar y de producir el cambio de régimen, aunque se puedan producir etapas de coyuntura que permitan un mejor relacionamiento en algunos temas puntuales. En este caso, lo que Estados Unidos está planteando, que es el tema migratorio, el tema energético, que nosotros podríamos llegar inteligentemente a algunos acuerdos que nos beneficien en torno a esa posible necesidad coyuntural que Estados Unidos tiene que resolver en un corto plazo. Hemos conversado hasta ahora de la migración, de las presiones arancelarias, de las medidas coercitivas unilaterales, también en esta nueva fase de la presidencia del presidente Donald Trump. Y es preocupante cómo estas políticas buscan desestabilizar no solo nuestro país, sino al resto de la región. Por lo cual, entonces, la unidad regional es clave y los países de América Latina y del Caribe deben fortalecer sus lazos de cooperación, solidaridad, buscando nuevos mecanismos conjuntos para enfrentar estas presiones externas que hemos abordado el día de hoy.
Además, es fundamental diversificar nuestras relaciones internacionales, en eso hemos insistido siempre, estableciendo alianzas con otras potencias emergentes que respeten la soberanía de nuestras naciones. Y en este caso, profesor, queríamos consultarle qué estrategias podrían adoptar los países latinoamericanos y caribeños para contrarrestar estas medidas. Mira, la mejor estrategia de América Latina tiene para enfrentar las embestidas imperiales de los Estados Unidos es la búsqueda de la unión e integración latinoamericana. Buscar posiciones en común en temas centrales que de alguna manera sean necesarios para articular una interlocución válida, única, en torno a ciertos temas sensibles para los Estados Unidos y que nos permitan como colectivo, como país colectivo, como región, poder mejorar las cartas negociadoras con los Estados Unidos. Una política común a través de la CELAC, a través de algún procedimientos de integración de esta naturaleza, institucionales, sería la mejor forma de poder enfrentar a los Estados Unidos en esta embestida imperial y esta embestida de nuevo cuño que plantea una especie de recoloniaje de nuestros países a partir de esta gestión de Trump, que no es nueva, pero que tiene en Trump la cara menos amigable que hemos vivido en los últimos tiempos, solamente comparable quizás a los años 40, 50 o a finales del siglo XIX, que fueron las peores caras del imperialismo para América Latina, con las intervenciones militares en buena parte de los países latinoamericanos. Creo que con Trump vamos a vivir la peor cara en mucho tiempo del imperialismo en América Latina, y la única forma de poder sobrevivir y de poder plantear una negociación inteligente que beneficie a toda nuestra región es a través de una integración, por lo menos, o ponernos de acuerdo con una agenda común para esa negociación con los Estados Unidos. Quizás es ingenuo de mi parte creer que se puede llegar a ese proceso. Quizás no todos los países van a estar de acuerdo en una posición común de América Latina, pero si la medida en que Venezuela y otros países puedan sumar voluntades para como un bloque, no digamos de toda América Latina, pero de muchos países en torno a estos temas, creo que es la mejor forma de poder enfrentarlos. Y la otra cosa, por supuesto, es prepararnos militarmente, prepararnos económicamente, prepararnos políticamente, diplomáticamente para esta coyuntura. Tenemos que tener nuestra capacidad fortalecida, demostrar que estamos dispuestos a enfrentarlo si es por las malas, y que estamos dispuestos, que tenemos nuestros mejores profesionales, hombres y mujeres en negociaciones diplomáticas y políticas para alcanzar los mejores objetivos en forma conjunta, negociada, para todos nuestros países con respecto a los intereses de los Estados Unidos. Ojalá que podamos llegar a ese nivel de entendimiento latinoamericano y ese entendimiento con los Estados Unidos y ese fortalecimiento de nuestras propias capacidades que demuestra que ya estamos suficientemente maduros y suficientemente capaces para tener voz propia en concierto internacional. Bueno, sin duda, la integración y la solidaridad entre nuestros pueblos son fundamentales para resistir la injerencia extranjera y cualquier otra forma de intervención. Agradecemos al profesor Martín Pulgar por su valioso análisis y por sus aportes a esta discusión, a estas reflexiones para comprender las relaciones internacionales. Y por supuesto que seguimos invitando a nuestra audiencia a mantenerse informada y a participar activamente en la defensa de nuestra soberanía a través de la comprensión de estos y muchos temas más. Vamos entonces a más noticias del mundo conectado. Y es que sigue desafortunadamente dejando un saldo negativo el enfrentamiento en Colombia. Y leemos del portal de Telesur que los combates armados en la región colombiana del Catatumbo dejaron al menos 13 muertos. Y según la gobernación del norte de Santander, los combates entre los grupos armados ilegales en la zona han dejado más de 100 muertos y 48.004 desplazados.
La ola de violencia que atraviesa el departamento colombiano del norte de Santander dejó este lunes un saldo de 13 muertos a causa de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y un grupo de disidencias de las FARC en el municipio Teorama, en la región del Catatumbo. Además, también podemos compartir en relación a lo que conversábamos antes con nuestro entrevistado, que la presidenta mexicana se reúne a puerta cerrada con su gabinete por el tema migratorio, que sin duda alguna ha afectado de manera importante al hermano país. Y dice la nota de Telesur que la presidenta Claudia Sheinbaum no reveló detalles acerca de esta reunión que mantuvo con los miembros del gabinete, pero que tuvo este encuentro con los miembros de dicho gabinete para discutir específicamente el asunto migratorio en medio de las deportaciones masivas de migrantes en Estados Unidos después del retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Podemos además entonces hacer el balance para cerrar nuestra segunda emisión de este programa y invitarlos también a que podamos comprender que todo aspecto de la vida internacional tiene una incidencia directa en la nuestra, inclusive en nuestras tomas de decisiones. Es así como en los próximos días hemos de estar atentos a la evolución no solamente de la política norteamericana, tenemos otros escenarios allende de nuestras fronteras latinoamericanas y caribeñas que también mantienen nuestra atención. Es el caso, por ejemplo, del Medio Oriente, es el caso de la situación de nuestros hermanos de Palestina y también la evolución de la guerra en Ucrania y entre Ucrania y Rusia. Es importante que para que nos mantengamos al tanto de esto, sigamos desarrollando y acompañándonos en la generación de una conciencia crítica y del desarrollo del pensamiento crítico en relación a la comprensión de los grandes temas de las relaciones internacionales. Especialmente que podamos seguir contrarrestando esos posicionamientos productos de las matrices de opinión hegemónica y de los grandes medios internacionales, para que de este modo podamos impulsar el cometido principal de este programa, que es seguir contribuyendo a consolidar el sur global. De este modo, estimados usuarias y usuarias de la multiplataforma Radio Nacional de Venezuela, nos despedimos. En nuestro siguiente encuentro seguiremos contrarrestando estas matrices de opinión. Esto fue Mundo Conectado, análisis y perspectivas globales. Nos encontramos el próximo martes a las 7 de la mañana. Y recuerden, comunicamos para educar y educamos para comunicar. Hasta nuestro próximo encuentro. La multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria, presentó Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales con Elizabeth Pereira. La próxima semana seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El Sur Global.